Bueno, vamos a continuar con 2 Corintios 11 y seguimos con el versículo 4. Lo habíamos leído la vez pasada, vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Y la semana anterior habíamos estado viendo cómo hoy en día se predica y se predicaba en el momento en que Pablo estaba escribiendo, porque evidentemente por alguna razón lo escribe, se estaba predicando a otro Jesús. Y la pregunta era, ¿cómo? ¿Otro Jesús? No es que es el mismo Dios, es el mismo Jesús, porque suele ser una respuesta cuando se predica el Evangelio y dice, bueno, yo no creo eso, pero es el mismo Dios. Y realmente no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Yo creo en el Dios de la Biblia, en este Dios, y creo en el Jesús de la Biblia. Y recibo al Espíritu Santo que me muestra la Biblia. Pero lamentablemente en los tiempos de Pablo estaban predicando a otros Jesuses. A Jesuses más prácticos, Jesuses más atendibles, Jesuses más atractivos, un Jesús más seguro tal vez, como de ellos les decían, porque ellos decían que tenían que aceptar primero la ley mosaica, circuncidarse y cumplir todos los ritos, para después poder ser verdaderamente cristianos. A lo que Pablo le decía, no. Y con meridiana claridad le dicen a Gálatas, dice, si ustedes aceptan eso, caen de la gracia. Sin embargo, Pablo predicaba a Jesús, por el cual somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, es por gracia. Y veíamos cómo en estos tiempos también se están predicando otros Jesuses. Son Jesús que son más abiertos, más amables, que aceptan el pecado, que bueno, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti y vamos a pasar por alto estas pequeñeces porque bueno, son errores, son errores. Decíamos cómo hoy se cambia hasta la Biblia y donde dice Dios perdona multitud de pecados, ya pone Dios perdona multitud de errores. Entonces, claro, vamos relativizando todo, claro, porque son cosas molestas realmente. Es bastante molesto que me digan que soy pecador. Es bastante molesto que me digan que Jesús me llama y el Espíritu me llama a la santidad, lo que vamos a ver luego. Entonces, claro, para evitar un Jesús molesto y un espíritu molesto, predicamos a otro Jesús. Y también dice que ustedes han recibido, les dice Pablo, a otro espíritu. A un espíritu también, mucho más amable. Un espíritu que no es el Espíritu Santo que la Biblia nos enseña, sin ninguna duda. Es un espíritu que no es ni siquiera santo, diría yo. Es un espíritu al que la gente recibe. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil, es un espíritu que no nos lleva hacia el quebrantamiento ante la cruz de Cristo. No nos lleva al reconocimiento de nuestra vida como pecadores, porque, como bien dice el apóstol también, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y realmente hoy, y como en los tiempos de Pablo también, era difícil dejarse convencer de pecado, de justicia y de juicio. Era difícil dejarse convencer de pecado porque yo soy bueno, no maté nunca a nadie. No hice cosas muy graves. Bueno, casi, pero yo soy bueno, en líneas definitivamente estoy en el promedio, entonces no soy malo. Entonces, ¿qué pecado tengo yo? ¿Qué pecado tengo quien me escuche aquí o por internet? ¿Qué pecado tengo? Y no tengo muchos pecados. Entonces, pero el Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos convence de pecado. El pecado de no haber aceptado a nuestro Señor y Salvador como Señor de nuestras vidas. Desoyendo
consejo evangélico de Juan 1:12, que dice: a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al no dejarnos convencer de pecado, dejamos entonces o pasamos por alto el ser hechos hijos de Dios. Una enorme diferencia de creer en un espíritu o creer en un espíritu. Pues yo creo en Dios y recibo al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo me va a llevar por el camino que Dios quiere que me lleve. Si recibo otro espíritu, me va a llevar por donde ese espíritu quiere llevarme. Ese espíritu distinto de Dios. Si es un espíritu que no viene de Dios, puede venir del hombre, puede venir del diablo, puede venir de donde sea. Si no viene de Dios, puede ser de cualquier lado. Y dejarnos llevar por eso es mucho más fácil. Claro, el Espíritu Santo nos convence de pecado, también nos convence de justicia. El Espíritu Santo nos convence de y nos hace ver que Dios es justo y que el castigo para aquel que es pecador es justo, que la separación eterna de Dios y el castigo eterno es justicia de Dios. Porque hoy en día estos espíritus que andan dando vueltas dicen: no, Dios en realidad no va a llevar al mundo al infierno. Y ya muchas denominaciones, incluso algunas denominaciones evangélicas, están hablando de la aniquilación. O sea, aquel que no vaya al cielo, su alma va a desaparecer y no va a ser castigado. Entonces no hay castigo. Entonces no hay justicia. No hay justicia. La palabra misma dice que Él no nos trata conforme a nuestras obras, a lo que nos merecemos, porque nos ha amado y hemos creído. Pero nos merecemos el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte, según dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Claro, el Espíritu Santo nos convence de justicia, nos convence que es justo, que todas nuestras supuestas justicias son trapo de inmundicia delante de Dios. Y no nos gusta, claro, encima que nos quiere convencer de pecado, nos quiere convencer de justicia, también nos quiere convencer de juicio. El Espíritu Santo, al final, no se aguanta una. Nos quiere convencer de juicio, nos quiere convencer, nos convence de que a todos nos espera el tribunal de Cristo. A algunos para misericordia y a otros para castigo eterno. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que, claro, cuando viene otro espíritu y nos predica en un espíritu mucho más amable, que se parece al espíritu, se parece porque, claro, viene y se predica en la iglesia, y los domingos nos lo predican, y vamos a los recitales y se habla de un espíritu de amor, se habla de un espíritu de tolerancia, se habla de un espíritu de misericordia, de gracia, que no convence ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Dios es amor, es amor. El Espíritu nos habla de amor, sí, nos habla de amor. Nos habla de gracia y de misericordia, sí. Pero justamente por eso nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero estos espíritus dicen cosas interesantes. Nos interesa escucharlos. Está bueno esto que dice este predicador, este espíritu. Estos espíritus que nos predican y que recibimos nos revelan estrategias llamativas. Estrategias que dicen: podemos hacer crecer la iglesia. Podemos celebrar Halloween, por ejemplo, que es una estrategia que muchas iglesias lamentablemente están utilizando. Celebran Halloween. En lugar de celebrar el aniversario de la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517, cuando en Wittenberg clavó las 95 tesis Martín Lutero, eso deberíamos estar celebrando el 31 de octubre. No, celebran Halloween. Le llaman octubrillante, le ponen otros nombres. En definitiva, celebran la muerte. Claro, esos espíritus son divertidos. Los chicos reciben caramelos y vamos y hacemos alguna obra de teatro y está todo lindo.
pero no son el Espíritu de Dios. No es el Espíritu Santo. Sin embargo, se nos predica ese Espíritu y a los corintios les estaban predicando otro Espíritu. Dice, y ustedes recibieron otro Espíritu. Recibieron otro Espíritu. Fíjense que recibieron otro Espíritu. No es el Espíritu que manda el Padre. Es un Espíritu que manda a alguien. No el Padre, no el Padre, no Dios, no Dios. Es Espíritu que nos revelan maravillas que antes no conocíamos. Como por ejemplo, que si no nos reunimos de a 12 y hacemos grupos de 12, la iglesia sobrevivió 2000 años sin eso, pero ahora eso es indispensable. Nos revela cuestiones atractivas y razonables y que varían la doctrina, como por ejemplo se está predicando ahora una supuesta cuadridimensión de Dios, que dice que Dios, hay un Dios superior, que es Elohim, y luego están 3 dioses menores, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Herejías destructoras. Pero claro, hubo un espíritu que susurró al oído de estas personas esta mentira. Y lo recibieron. Y lo están predicando. Y lo están predicando en sus iglesias, en distintas iglesias, porque los invitan para eso, para que prediquen eso, porque es atractivo, les gusta escucharlo, porque se amontonan, como dice Pablo, conforme a su comezón de oír, se amontonan conforme a su comezón de oír, y dejan de oír la palabra de Dios, y se amontonan para su propia perdición. Por eso Juan, claramente, si vamos a 1 de Juan 4, el contexto bíblico nos va mostrando cómo había una preocupación, no solamente de Pablo, sino de todos los apóstoles por este tipo de falsas enseñanzas, por estos espíritus que se estaban predicando. Esos espíritus que se estaban metiendo dentro de las iglesias. Y esos espíritus son los que predican a otros Jesuses distintos. Dice, habla del Espíritu de Dios y del Espíritu del Anticristo. Y automáticamente Juan, sin pelos en la pluma, y en la lengua tampoco, lo escribe. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Si viene alguien y te dice, oh, porque Dios es cuadridimensión, oh, Dios es uno y cada Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones de una sola persona, en realidad lo que pasa es que Jesús no es Dios o el Espíritu Santo es una fuerza activa. Mentira. Mentira. No creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Arranca directo a cortar la jugada, diría un futbolero, Juan. Y le dice, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ya Juan, que escribe alrededor del año 80, tal vez 60, cuando se pueda fechar esta carta, ya estaba diciendo que había muchos falsos profetas que habían salido por el mundo con distintos espíritus, que no eran el Espíritu de Dios, a predicar sus falsas doctrinas. Ya en esa época, o sea, algo tremendo. Sin embargo, las iglesias ya lo creían. Las iglesias ya lo creían. Así como a lo largo de los años fueron metiendo distintos espíritus. Quizás el peor daño que se le haya hecho a la iglesia fue Tomás de Aquino al meter el aristotelismo dentro de la iglesia y meter a Aristóteles dentro de la doctrina. Y con Aristóteles se metió la discriminación antifemenina. Aristóteles decía que la mujer era poco más que un animal y propiciaba el sexo entre hombres. Eso lo metió Tomás de Aquino dentro de la iglesia. Claro, era atractivo lo que decía Aristóteles. Si uno lee Aristóteles,
la política de Aristóteles o de su ontología, dice, mira qué interesante esto que dice, y le pareció muy interesante a Tomás de Aquino. Tanto es así que profundizó la era oscura de la Iglesia hasta la Reforma. Entonces metemos y esos tipos de filosofías se meten hoy también. Hoy estamos metiendo la nueva era en la Iglesia. Hoy se está metiendo el hinduismo dentro de la Iglesia. Hoy se está metiendo pseudo religiones como la psicología dentro de la Iglesia. Se está metiendo dentro de la Iglesia. Claro, es atractivo. Son otros espíritus, no es el espíritu de Dios. Se están metiendo. Pero dice Juan, prueben a los espíritus a ver si efectivamente son de Dios. Prueben a los espíritus. Ahora, ¿cómo los probamos? ¿Cuál es nuestro espirutómetro? Dice, y en esto conoced el espíritu, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo en la época en que Juan escribió. Imagínense ahora, ya no solamente está en el mundo, que tiene una experiencia de 2000 años ya. En el mundo trabajando con la iglesia, dentro de la iglesia. Dice, prueben a todo espíritu. ¿Y cuál es nuestra medida? ¿Cuál es nuestra medida? Es si confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Él lo dice específicamente por un grupo que se había introducido en las iglesias de Asia Menor, que se llamaban los docetas, que decían que Jesús en realidad no había venido en carne, sino que había sido una imagen de Jesús. Doxa quiere decir eso, imagen o representación. Era una imagen de Jesús que parecía un holograma de Jesús, llamaríamos hoy más tecnológicamente, que había andado por el mundo y que en realidad no era carne y sangre. Entonces, claro, si Jesús no había venido en carne, si no había sido un hombre, 100% hombre y 100% Dios, entonces no hay salvación. Quien cree que Jesús no vino en carne y quien cree que Jesús no es Dios, no es salvo. Y eso se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y eso vive hoy dentro de la iglesia. Iglesias en las cuales Jesús no es suficiente. Jesús no es suficiente, porque si es necesario que yo cada tanto tenga un reacercamiento o un reavivamiento o un reencuentro para volver a ser perdonado por pecados por los cuales ya he sido perdonado, entonces Jesús no es suficiente. Y Jesús es suficiente. Jesús ya me perdonó, como vimos la vez pasada. Él es suficiente. No necesito más. Sin embargo, hoy sí. Hoy necesitamos sembrar. Si usted quiere obtener algo de Dios, siembre. Porque el que siembra cosecha, nos dicen. Es maravilloso. Entonces te dan ganas de sembrar 10.000 para recibir 25 millones. Bueno, el negocio lo podemos hacer sea como sea. Podemos tomar las cifras que se nos den la gana. Sin embargo, hoy dice, sembrar, tenés que sembrar. Tenés que hacer el ciclo cerrado de siembra y cosecha para vos recibir tu petición. Si vos querés una petición, tenés que venir con la ofrenda necesaria para la oración. Y te pones acá, te voy a hacer la ofrenda de 10.000, y si te pones acá te hago la ofrenda de 50.000, y de acá te hago la ofrenda de 100.000. Hoy eso pasa en las iglesias. No sé cómo es que si hay cristianos ahí no huyen despavoridamente de ese lugar. Deberían hacerlo. Sin embargo, esos espíritus están dentro de la iglesia que manifiestan, de hecho, que Jesús no es suficiente. Que yo necesito sembrar, ofrendar, para que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y si no lo hago así, entonces no espero recibir nada de Dios. Cuando Santiago me dice que no puede esperar nada a aquel que es de doble ánimo. Muy claramente. Sin embargo, hoy nos dicen que no,
que tenemos que hacer algo extra aparte del sacrificio de Cristo para recibir lo que Dios nos tenga que dar. Y lo que Dios nos tiene que dar no es lo que Dios piensa que tiene que darnos, lo que Jesús nos quiere dar o lo que Jesús nos va a dar, sino aquello que nosotros queremos. No nos importa si Jesús quiere de nosotros santidad y una vida plena en Cristo. No, yo quiero un BMW. Y si no me das mi BMW, olvídate de la santidad. Ya si pensaste así, ya nos olvidamos de la santidad. La sacamos del juego. Y enseñamos falsas doctrinas porque creemos a otros espíritus. Y esos espíritus nos llevan a relativizar la figura de Cristo y la salvación en Cristo. Son espíritus que en realidad son el mismo, como dice acá Juan, son el espíritu del anticristo. Todos los espíritus que se ponen en contra de Cristo, en contra de la figura de Cristo, de la persona de Cristo y en contra de la obra de Cristo. Aquellos espíritus que nos dicen, bueno, en realidad Cristo sí, murió en la cruz, está todo bien, pero hacen falta más cosas. Hacen falta más cosas. Olvidándose de que es solo por gracia que nosotros accedemos a la gracia de Dios, a la salvación. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, ¿pero a quién les dice eso? A los que son hijos. A los que son hijos. A lo largo de los años la Iglesia en principio se institucionalizó y se transformó en la Santa Madre Iglesia. Y ese era, según todos decían los pertenecientes a ella, esa era la Iglesia verdadera. Hasta que, bueno, comenzaron a vender indulgencias, el pecado se popularizó y se hizo regla dentro de esa iglesia, y vino la Reforma. Reforma que hoy celebramos. Pero luego, a lo largo de los años, dentro de la Reforma, también se metieron esos espíritus. Porque esos espíritus no son exclusividad de un grupo religioso. Son el espíritu del anticristo. ¿Y el anticristo a dónde va a ir si no es a donde está Cristo? Va a ir a donde está Cristo, a donde puede entorpecer la obra de Cristo, a donde quiera entorpecer la obra de Cristo. Pero dice, nosotros los hemos vencido. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y quién los oye? Dice, y el mundo los oye. El mundo los oye. Y aquellos que son del mundo, aquellos que reciben el Espíritu de Dios y aquellos que viven en el espíritu del anticristo, en el espíritu del mundo. Como dice el mismo Juan en 1 Juan 5:19, porque el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahí nomás, a una hoja de distancia, dice 1 Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué esperamos del mundo que está bajo el maligno, bajo el espíritu del anticristo, sino que trate de ingresar a la iglesia, a la casa de Dios, a los corazones de los hermanos, con otros espíritus que son el espíritu del anticristo? Eso debiéramos esperarlo, porque, como bien dice Pablo, le dijo a los corintios, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Pero no solamente no las terminamos ignorando, sino que hasta terminamos recibiéndolo como le pasó a los corintios. Y Pablo se los dice con claridad, ustedes han recibido otro espíritu. Si no, no pueden estar creyendo eso. No pueden estar creyendo eso. Por eso Juan les dice, prueben a todo espíritu. Prueben a todo espíritu. Pruébenlo, porque si no, están
están viviendo de acuerdo a otro espíritu, no al espíritu de Dios, no al espíritu de Dios. Pablo le dice a los Gálatas, dice, ustedes, habiendo empezado por el espíritu, van a terminar por la carne. Y esa es la obra que hace el espíritu que no es de Dios. Nos termina llevando hacia una vida en la carne. Nos termina llevando hacia una vida fuera del espíritu. Vamos a buscar Gálatas. Hay algunos versículos en Gálatas que nos van a venir bien. Gálatas 3 primero. Gálatas 3:3 dice: ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el uno decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Solamente esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Qué claro se lo dice Pablo a los Gálatas, lo mismo que le está diciendo a los Corintios, lo mismo que Juan le dice a sus oyentes. ¿Tan necios son? ¿Tan necios? Algunos dicen que esta palabra se tradujo necios por ser educados, pero no les dice necios, les dice algo un poquito más fuerte. Y hoy cabe la misma pregunta. ¿Tan necios, por ser educados, tan necios somos, que habiendo empezado por el espíritu vamos a terminar por la carne porque estamos escuchando a otros espíritus, al espíritu del anticristo, que nos quieren llevar a vivir en la carne, que nos dicen, la reunión de jóvenes tiene que ser atractiva para los jóvenes, pongamos una esfera de espejos, bajemos las luces. Dentro de poco van a poner un caño. Bueno, ya lo hicieron, ya pusieron un caño en una iglesia en Estados Unidos para que bailaran en el caño. Sí, es cierto. Aunque usted no lo crea. Faltaría Jack Palance acá diciendo es verdad, aunque usted no lo crea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿qué espíritu escucharon? ¿Escucharon al Espíritu de Dios? ¿Recibieron el Espíritu de Dios? ¿Ese consejo vino del Espíritu de Dios? Ese consejo que están hoy escuchando muchas iglesias en Argentina, aquí en el Partido de la Costa, ¿ese consejo viene del Espíritu de Dios o es el Espíritu del Anticristo? ¿A qué espíritu reciben? ¿A qué espíritu reciben? Tan necios somos que habiendo empezado por el espíritu vamos a terminar en la carne. En el capítulo 4, versículo 6 del mismo Gálatas, en Gálatas se despacha a gusto Pablo con este tema. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el cual clama Abba Padre. Dice, si ustedes, Gálatas 4:6, si ustedes son hijos, tienen el Espíritu de Dios. Ahora, si están escuchando otro espíritu, ¿por qué están escuchando otro espíritu? Y Pablo como que no lo entiende, dice, a ver, muchachos, explíquenme algo. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios. Dios lo envió a su corazón. Ustedes creyeron en Cristo. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Ustedes deberían escuchar al Espíritu de Dios. ¿Por qué escuchan entonces al Espíritu del Anticristo? Que les llena la cabeza y les dice, esto es maravilloso. Dios lo prevé, no importa. No es así. El mismo engaño que sirvió para Eva y Adán, sirve para los pastores hoy.
y somos más evolucionados, decimos. Y caemos en la misma trampa que cayó Adán y Eva, porque escuchamos otro espíritu, que es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo. Tan necios somos, tan necios somos. Y después, era el 6, el 4.29 también dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que es nacido del espíritu, así también ahora. Está hablando de la alegoría de Sara y Agar, y dice: aquel que es del espíritu de Dios seguramente va a ser perseguido por el que vive con el espíritu del mundo. Y hermanos, hoy eso es patente en las iglesias. Era patente en ese momento y es patente hoy. Es patente hoy. Hoy muchos verdaderos hermanos en Cristo que quieren vivir conforme al Espíritu son relegados, cancelados en las iglesias, porque quieren vivir conforme al Espíritu de Dios. Y el que se quiere conformar al Espíritu de Dios, y no va a querer conformarse al espíritu de la carne, al espíritu del anticristo. Porque es el Espíritu de Dios el que nos lleva hasta Cristo. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva al Señor. Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Juan 14:17 nos dice. Está para leerlo todo, Juan 14. Pero el 14:17 nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu de verdad que mora con vosotros es Dios, y estará en vosotros es Dios. Y el que es hijo le conoce. El que es hijo le conoce. Y luego dice el Señor: les conviene que yo me vaya. Porque claro, ese Espíritu de verdad está con ustedes. Es Dios, soy yo. Pero cuando yo me vaya va a estar en ustedes. Así que les conviene que yo me vaya para que ustedes reciban a ese Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir. Aquel que nos revela a Cristo, aquel que nos lleva hasta Cristo, aquel que nos da con Cristo. Ese espíritu al cual desoímos. ¿Por qué lo desoímos? Pablo queda estupefacto. Juan dice, está atónito. Y Pablo a los Gálatas le dice: pero ¿qué es? Ustedes no tienen cerebro, tan insensatos son. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. No apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. O sea, nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios. Pero claro, como decíamos al principio, es un espíritu que nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y un día le decimos: bueno, tranquilo, ya está, ya me convertí, ya voy a la iglesia, voy los domingos, canto en el coro, a veces hasta barro la iglesia, mira el sacrificio que hago. Basta. Y lo empezamos a pagar porque no nos gusta lo que dice. Y no nos va a gustar nunca. A nuestra carne jamás le va a gustar lo que el Espíritu dice. Aquellas cosas de las cuales nos quieren convencer. Y dice entonces Pablo a los tesalonicenses: no lo apaguen, déjenlo prendido, dejen que esa llama arda, para que queme todo aquello que tenga que quemar en su vida. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra de Dios, no la menosprecien.
¿Qué es lo primero que hacemos cuando escuchamos otros espíritus? Cuando apagamos al Espíritu de Dios, lo primero que hacemos es decir, bueno, la Biblia sí, es la Biblia, pero bueno, no es tan así, no es tan así la Biblia, no es tan así. Hay que reinterpretarla, hay que darle un refresh, eh, porque es muy dura, es muy dura. Y sí, es muy dura, pero dice, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis las profecías. Y luego dice lo mismo que decía Juan, examinadlo todo, prueben todo, prueben, háganle la prueba, examinadlo todo, retener lo bueno. Escuchen, no hermanos, he recibido una nueva revelación del Espíritu, algún Espíritu, así que de ahora en adelante todas las hermanas pueden venir con una minifalda que les tape solamente lo indispensable, porque así vamos a atraer a la gente. Yo lo estoy diciendo en broma, pero lamentablemente esto sucede. Esto sucede y lo vemos en los grupos de adoración. Una nueva revelación. Examinarlo todo, hermano. No es así. Es evidente que no es así. Es claro que no es así. Dentro de poco vamos a normalizar el adulterio. Vamos a normalizar todo. Todo. Y no es así. No es el Espíritu de Dios el que lo está haciendo. Es el espíritu del anticristo. Pero claro, como no ha sido revelado y es más agradable, es más lindo, es atractivo, especialmente para los hermanos. Aunque también hay iglesias en donde los varones se ponen cositas ajustadas. Pero bueno, es atractivo. No lo voy a discutir, no me voy a poner a discutirlo. Hermana, si a usted le gusta, pero no es el Espíritu de Dios el que se lo está diciendo. Y dice por último, absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. No de algún tipo de mal. De este mal me abstengo porque es muy malo. Pero de este mal, que es menos malo, no me abstengo tanto. Absteneos de toda especie de mal. No recibamos a todo espíritu. No recibamos, no apaguemos al espíritu, no contristemos al espíritu, como dice también en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. El Espíritu Santo con el cual el Señor nos marcó para su venida. Nos marcó para su venida. No lo contristemos, porque si no hay otros espíritus que nos quieren hablar. Hay otros espíritus que nos quieren convencer de otras muchas cosas. Hay espíritus que nos quieren convencer de ir detrás de lo que el mundo va. Que nos quieren llevar nuevamente a la esclavitud. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad. Primera de Timoteo, a ver, vamos a buscarlo. No, perdón. Segunda Corintios 3. 15 al 18, 3:17 en realidad. Está hablando Pablo de aquellos que todavía siguen algunas otras enseñanzas y dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y los otros espíritus nos quieren volver a la esclavitud. A la esclavitud. Porque vuelve el perro a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el cielo. Tal como dice el Señor. Y a eso nos quieren llevar los otros espíritus.
a revolcarnos otra vez en el cielo, a volver al vómito. Pero acá dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Como dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 5:1, permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo se hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y los otros espíritus nos atan. Nos atan a pastores, nos atan a profetas, nos atan. Y Pablo no quería eso. Pablo mismo se enojó con los corintios cuando los corintios decían: yo soy de Pablo, y yo soy de Pedro, y yo soy de Apolo, y yo soy de Aquila. Dice: ninguno de ellos murió por ustedes. Ustedes están en libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cada uno de nosotros, cuando tenemos esa libertad, miramos en el espejo de la palabra, en el espejo de Cristo, miramos y podemos ver cómo el Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Pero cuando es otro espíritu, nos miramos en otros espejos. Nos miramos en el espejo de la nueva era, en la cual el hombre es la medida de todas las cosas y somos dioses. Y miramos en otros espejos. En el espejo del hinduismo, de la psicología, en el espejo de la prosperidad, del dinero, en el espejo del pecado. Y no somos transformados, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Segunda Pedro dice que estos que nos predican otros espíritus, segunda Pedro 2:19, nos predican otros espíritus, dice que prometen libertad. Ellos les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estos espíritus nos quieren llevar a un estado postrer que el primero. Estos espíritus que hoy tienen sus predicadores, sus profetas, sus apóstoles, sus patriarcas, sus ángeles y sus arcángeles, esos espíritus hoy nos quieren llevar a la esclavitud. Promete libertad. Dice: ahora somos libres de la religión. Ahora somos libres. Y no son libres de nada. Son esclavos de la corrupción. Esclavos de la corrupción. Porque donde está el Espíritu de Dios hay verdadera libertad. Hay verdadera libertad. Y para ir cerrando, el verdadero Espíritu de Dios se comunica con nosotros. En oración sí, pero hay un método más palpable. Se comunica con nosotros. Y todos los días nos habla. Vamos a buscar Efesios 6. ...17, cuando habla de la armadura de Dios. Y nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es espada de dos filos, que quiebra, que corta hasta lo profundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos quiere convencer de pecado, justicia y juicio. Y nos dice a través de su palabra, como un espejo para llevarnos de gloria en gloria: che, cabezón, seguime. Seguí a este espíritu. No sigas a los otros espíritus que no te llevan hacia eso. Volviendo a 1 Pedro 1:21, un poquito más atrás de lo que leímos. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
La palabra de Dios es inspiración directa del Espíritu Santo. Inspiración directa del Espíritu Santo. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos y a todos los que oían: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El verdadero espíritu nos habla a través de la palabra. El espíritu nos quiere convencer de pecado, de justicia y juicio. Para eso quiere usar la palabra, para que nos miremos en ella como en un espejo. Los otros espíritus no. Los otros espíritus nos van a decir que nos juntemos de a 12, nos van a decir que pongamos una esfera de espejos, nos van a decir que caminemos a Luján, nos van a decir que hagamos, que ofrendemos, que hagamos un pacto con Dios ofrendando una determinada cantidad. Son otros espíritus y otra tanta cantidad de cosas. Creo que si nos pusiéramos a hacer una lista, sería una lista muy larga de las cosas que los otros espíritus han revelado a sus profetas para que le dijeran al pueblo. Pero esas cosas no son del Espíritu de Dios, son del espíritu del anticristo. Por eso Pablo, casi enojado, les dice: si reciben otro espíritu y lo reciben, están contentos con otro espíritu. Como le dice a los hombres, tan necios somos, tan necios somos. Eterno Dios, te agradecemos porque tu amor es tan grande para con nosotros. Tanto, Señor, que Cristo se fue para que viniera el Espíritu Santo, para que nos llevara de gloria en gloria, para que nos miremos como en un espejo en tu palabra, para que lo obedezcamos, para que seamos convencidos de pecado, justicia y juicio, para que no creamos a tu Espíritu, para que los probemos, para que lo analicemos todo y retengamos lo bueno, para que no lo apaguemos ni lo contristemos. Oh Padre, guíanos, guía a tu pueblo, Señor, guía a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.